Hola Patreon, ¿cómo están? Espero que muy bien. Paso por acá por el muro de Patreon porque después de la última vez que les dejé un video sobre la propuesta de la poción esquizoparanoide en la teoría de Melanie Klein, muchos de ustedes me dijeron que les interesaba también que mencionara el problema de los mecanismos defensivos en la propuesta kleiniana. Así que bueno, les propongo que tomemos unos minutos para hablar de eso. Yo tengo acá mis anotaciones, así que voy a tratar de exponer un poco cuál es la idea de los mecanismos defensivos en la propuesta de Klein, centrándonos en lo que ya vimos, ¿no? En la posición esquizoparanoide. Vamos a arrancar por ahí. Creo que deberíamos empezar por decir que los mecanismos defensivos en la posición esquizoparanoide se caracterizan precisamente por ser procesos sumamente extremos, ¿no? Sumamente intensos, y algunos mecanismos de características omnipotentes. Hace poco hablamos en un video sobre las tres formas de control del objeto en la propuesta de Melanie Klein. Si no se acuerdan de ese video, se lo voy a dejar acá arriba para que lo revisen. Pero ahí se veía claramente cómo los mecanismos defensivos tienden a ser extremos, intensos y muy omnipotentes en esta propuesta de Melanie Klein. Ahora, ¿por qué son importantes igualmente, más allá de dar cuenta de una forma medio delirante, de una forma omnipotente, de controlar al objeto y de controlar las sensaciones que el objeto le genera al aparato psíquico? Bueno, porque en realidad son indispensables para poder organizar al menos los primeros procesos mentales, ¿no? No pierdan de vista que cuando Melanie Klein piensa en la posición esquizoparanoide, piensa esencialmente en los primeros 3 meses de la vida de un bebé, ¿sí? Entonces, incluso a nivel corporal, ¿no? A nivel de sensaciones, todo es relativamente nuevo. Piensen que estamos hablando de organismos que están aprendiendo cosas como respirar, tragar, ¿no? Cosas que para nosotros muchas veces damos por hecho, y al primer momento de la vida es todo un desafío lograr ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma, los mecanismos defensivos propuestos por Klein lo que generan, lo que permiten, es justamente que se pueda organizar de alguna manera, de una forma precaria y relativamente primitiva, por supuesto, pero que se puedan organizar los primeros procesos mentales, ¿no? ¿Qué significaría en términos dinámicos lograr organizar los procesos mentales? Bueno, lograr contrarrestar la angustia persecutoria que ataca a un yo que en ese momento para Klein es un yo sumamente débil, ¿no? Porque recuerden que una de las características fundamentales de la teoría de Melanie Klein es que ella propone la existencia de un yo primitivo, vamos a decirlo, un yo precoz, ¿sí? Una pequeña instancia, a diferencia de la propuesta de Freud, por ejemplo, y a diferencia de la propuesta de Lacan, por supuesto. Ella propone que ya desde el primer momento de la vida hay una especie de proto-yo, digamos, hay una especie de instancia yoica muy débil y muy desorganizada y muy primitiva, pero que de alguna forma es constantemente atacada por esta angustia persecutoria que proviene de la proyección en el mundo externo de la agresividad y la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella piensa frecuentemente estos momentos, digamos, esta posición esquizoparanoide, la piensa siempre asociada con estados, por ejemplo, esquizoides graves o estadios esquizofrénicos graves en el adulto, ¿no? Entonces, de cierta manera, los mecanismos son similares, dice Klein. Piensen que lo que estoy queriendo decir es que se lo piensa abiertamente como mecanismos psicóticos, ¿no? Lo cual nos lleva a otro punto que es bastante interesante, aunque discutible, de la propuesta de Klein, que es que de alguna manera, ¿sí? No sé si decirlo así abiertamente, pero de alguna forma al menos, todo niño, desde esta perspectiva, pasaría por una especie de psicosis infantil, ¿no? De cierta manera, sería esta etapa una etapa normal, que está determinada por mecanismos extremos, ansiedades extremas, mecanismos defensivos súper intensos, ansiedades súper intensas, súper persecutorias, ¿no? Entonces es como si fuese una especie de mini psicosis original que después desembocaría de alguna forma como evolutiva en una neurosis. ¿Entienden la idea? Como si en un momento inicial todos fuéramos psicóticos y de ahí está la posibilidad de evolucionar neuróticamente o no, ¿sí? O la palabra evolucionar no es la más correcta, ¿no? Por el problema de las posiciones, ¿no? Recuerden ustedes que en la teoría de Melanie Klein estas posiciones funcionan de manera pendular,
no es una etapa en sentido estricto, no es que uno pase de una a la otra y no vuelve, sino tienen la posibilidad pendular de oscilar de una a otra, pero podríamos decir que cuanto más tiempo esté cada uno en una, o cuanto más fácil se desate el hecho de pasar de la depresiva a la esquizoparanoide, estaríamos hablando de un paciente más grave, por decir lo menos, ¿no? Ella lo piensa abiertamente como un estado de psicosis infantil. Bien. Hablemos un poco entonces de la disociación, de la proyección y de la introyección. La proyección es un mecanismo que ya estaba descrito claramente en la teoría freudiana, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en su texto sobre los celos, ¿no? O sea, estas categorías sobre los celos. Solo que acá, digamos, en la teoría de Klein, la proyección está claramente ligada a la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, la intención fundamental, al menos como lo piensa Melanie Klein, es justamente expulsar fuera del sujeto la pulsión de muerte que por características innatas lleva adentro. Yo sé que esto siempre es complicado porque, bueno, decir innato, ¿no? O decir que alguien nace con más pulsión de muerte que otra persona, es como una especie de biología imaginaria, ¿no? O sea, como una especie de suposición biológica imaginaria. Pero bueno, así se desarrolla una teoría, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería la función estrictamente, si pensamos la proyección de la pulsión de muerte, cuál sería estrictamente la función? Bueno, depositar fuera del organismo, fuera del yo, las cargas amenazantes de agresividad que son propias, ¿no? Eso es lo interesante de la propuesta de Klein. Es decir, esa agresividad original es propia, solo que después, como es imposible tolerarla adentro, se la proyecta. Eso lo que después va a generar es justamente un exterior que es agresivo, ¿no? Porque la agresividad que era mía se la proyecté al otro y ahora desde el otro vuelve hacia mí, ¿no? El segundo elemento que quisiera mencionar es la disociación, ¿no? Es decir, la disociación surge como una respuesta que tiene el yo. Esto también estaba escrito en un texto, digamos, no del todo desarrollado, pero sí bastante bien trabajado. No desarrollado al estilo kleiniano, digamos, pero sí bastante bien trabajado. En la idea de la Ich-Spaltung de Freud, ¿no? La decisión del yo en el proceso defensivo. Fíjense cómo, en realidad, el pensamiento kleiniano es un pensamiento sumamente apoyado en el segundo Freud, ¿no? En el Freud que vino después del giro de 1920. Mucho de la teoría kleiniana está estrictamente basado en esos desarrollos, así como, ya se los he dicho muchas veces, mucha de la teoría de Lacan rechaza ese giro, ¿no? Digamos, el Freud que le interesa a Lacan es el Freud antes de 1914. 1914 ya genera un quiebre que a Lacan no le interesa como autor, ¿no? Porque claro, uno busca su filiación de donde puede obtener más fuerza para sus argumentos. Es como cuando uno escribe una tesis. Digamos, uno escribe una tesis y trata de argumentar su posición basándose en referencias a otros autores. Nunca va a usar los autores que digan lo contrario a uno. Uno siempre trata de buscar autores más o menos familiares con lo que trata de plantear. Exactamente lo mismo funciona para Lacan y para Klein. O sea, el Freud que le sirve a Lacan es el Freud de 1914 hacia adelante, digamos, mejor dicho, hacia atrás, ¿no? Desde Estudios sobre la Histeria hasta 1914, que es el Freud de la interpretación, es el Freud lingüístico, ¿no? De la interpretación de los sueños, del chiste y su relación con el inconsciente, de la psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Textos donde uno ve a Freud todo el tiempo haciendo juegos de palabras. En cambio, en la propuesta de Klein, que es una propuesta sumamente energética, por ejemplo, ¿no? El Freud que sirve es el último Freud, el Freud después de Más allá del principio del placer, donde abiertamente se propone la pulsión de muerte. Bien, cerramos ese paréntesis, digamos, epistemológico, y retomo la idea que se desarrolla en el texto de la división del yo, la disociación del yo, ¿no? La Ich-Spaltung, de la decisión del yo en el proceso defensivo, y Klein todavía va un paso más allá, digamos, se funda en ese Freud y sigue, ¿no? La idea es que el yo frente a una angustia persecutoria tiene una forma de defenderse, y esa forma de defenderse es dividirse,
es escindirse, ¿no? Entonces, pasa que tanto el mundo exterior como el yo están escindidos. La disociación del objeto, en bueno y malo, también disocia al yo. Porque si lo piensan de alguna manera, en el sistema kleiniano, la disociación también es una forma de preservar al yo bueno. ¿Entienden? O sea, como está la sensación de tanta agresividad que yo tengo adentro, me estoy refiriendo al bebé, ¿no? Tanta agresividad y tanta pulsión de muerte que yo tengo adentro, escindir ese yo en un yo malo y un yo bueno también es una forma de proteger maníacamente al yo bueno, ¿sí? Como diciendo, son cosas completamente distintas. Ahora, lo que pasa es que después de esa disociación se disocia todo, se disocia el mundo también. No solo el yo, sino el objeto. Pero no quiero que pierdan de vista esto, que es una defensa en esta teoría. Es una defensa casi les diría necesaria para proteger al yo en su estado más débil. Entonces, en Klein también vemos una noción de conflicto que es tan característica de la propuesta de Freud, solo que es un conflicto distinto, no es el mismo conflicto freudiano. Digamos, si el conflicto freudiano fuese, por ejemplo, entre liberar y reprimir, ¿no? Entre expresar y no expresar, entre descargar y no descargar, ¿no? Entre una instancia que quiere que se liberen los contenidos para poder descargar el monto de energía que eso implica y una instancia de censura que trata de que eso no suceda. En Klein tenemos un conflicto distinto, tenemos un conflicto de una lucha entre disociar los objetos o integrar los objetos, ¿no? Esa es como la lucha que se tiene en la propuesta kleiniana. La intención de la interpretación por parte del analista, y este es un punto técnico fundamental, la intención de la interpretación del analista va a ser justamente ayudar a integrar los aspectos disociados. Si ustedes tienen aspectos disociados del objeto o del yo, la intención de la interpretación analítica va a ser integrar los objetos, es decir, hacer coexistir, a ver si puedo decirlo así, hacer coexistir los elementos buenos junto con los elementos malos. O sea, dar cuenta que lo bueno y lo malo coexisten. Un objeto tiene elementos buenos y tiene elementos malos. Y eso no lo vuelve ni completamente bueno ni completamente malo, ¿no? Sino que lo que eso requiere, que es un claro indicio, esta idea trasciende un poco a cualquiera de los tres autores que he mencionado, pero si hay un claro indicio de algo que podamos llamar salud mental, es precisamente la posibilidad de integración, ¿no? O sea, dar cuenta que aquello que yo amo tiene cosas malas y aquello que yo odio tiene cosas buenas, ¿no? Es algo sumamente difícil de admitir, incluso en la misma neurosis, ¿no? Que no todo es bueno o malo, sino que hay elementos integrados. Y hacia ahí va a apuntar precisamente la interpretación. Y por último hablemos de la introyección, ¿no? Lo que sucede es que al introyectar la relación con el objeto externo, digamos, al introyectar elementos de los objetos externos, se empiezan a constituir algo que está muy bien planteado en la teoría de Melanie Klein y que está muy bien desarrollado, por ejemplo, en la propuesta del Middle Group, o de Fairbairn, ¿no? En particular, pero del Middle Group en general, que es la idea del teatro mental, ¿no? O sea, de objetos internos que provienen de elementos introyectados de objetos externos, como una especie de representación mental. Obviamente que esos objetos nunca son una copia fiel en la teoría kleiniana, ¿no? Siempre están deformados por la proyección. Porque entienden, acá este es el juego dialéctico que me parece tan interesante en la propuesta de Melanie Klein. O sea, por un lado, proyecto cosas sobre el objeto y luego introyecto cosas de ese objeto. Entonces, elementos tan interesantes como la identificación proyectiva están marcados por el hecho de que nunca uno puede saber qué fue antes, ¿entienden? ¿Qué fue? ¿Que el objeto lo introyecté primero y luego proyecté cosas sobre él o al revés? Porque entonces ya introyecté cosas de un objeto que tenía elementos proyectados por mí mismo antes. Es una idea súper interesante en un sentido dialéctico, ¿no? Entonces, esta introyección, aun cuando produce los primeros objetos constituidos como objetos internos en la mente del bebé, ya están de por sí deformados por la proyección.
Entonces, bueno, esos objetos después pueden ser objetos buenos o objetos malos, dependiendo del monto de angustia o el monto de ansiedad que le haya sido proyectado, dependiendo de la pulsión de muerte y otros elementos bastante interesantes. Ahora, hablemos un poquito de la identificación proyectiva, como penúltima forma de pensar mecanismos defensivos en este momento del pensamiento kleiniano. Lo que permite la identificación proyectiva, que ya se dan cuenta que es como un paso más de la proyección y de la identificación, o sea, de la proyección, del juego proyección-introyección, hay una idea mucho más interesante que es dialécticamente superadora, diríamos, si fuéramos hegelianos, que es la idea de la identificación proyectiva. O sea, la identificación proyectiva es una capacidad omnipotente de liberarse de una parte del self, ¿no? Y colocar esa parte del self en el objeto. El problema que genera, que es claramente observable en neuróticos y muchísimo más claramente observable en pacientes graves, es que genera una confusión de identidad, ¿entienden? Porque, digamos, ustedes se identifican con un objeto al que previamente le habían proyectado cosas. Entonces, la confusión de identidad, que es tan interesante, que yo les planteaba que es como un paso intermedio quizás entre la propuesta freudiana y la propuesta lacaniana, es que hay una pérdida de la diferencia entre el sujeto y el objeto. ¿Entienden? O sea, si yo le deposito mi agresividad y después cuando el objeto es agresivo y persecutorio me identifico con él, se borra la idea de dónde viene la agresividad. ¿Entienden? ¿Entienden? Por eso me parece tan interesante, porque hay como una disolución de este ideal subjetivo, de bueno, yo soy yo, tú eres tú, vengo a este mundo para no sé qué, tú vienes a este mundo para no sé cuánto. En la teoría de Klein ya no se sabe muy bien quién soy yo, ¿entienden? Porque yo soy el efecto de identificaciones con objetos que a su vez han sido efecto de mis proyecciones. Es un mundo confuso, ¿no? Incluso si llegara al elemento de la locura, ¿no? Que claramente es un mundo confuso. Pero incluso antes, en posiciones más neuróticas, nunca se sabe bien quién estaba enojado. ¿Entienden? La pareja se encuentran después del trabajo para ir al cine y él le pregunta, ¿qué te pasa? Y ella dice, no me pasa nada. ¿No? No, algo te pasa. Algo te pasa. Ahí, cuando se genere la discusión, porque todos sabemos que eso termina en una pelea, cuando se genere la pelea, si yo fuese un ingeniero les preguntara, bueno, ¿y quién produjo la pelea? ¿Quién tenía el enojo inicial? Esa pregunta no tiene sentido en esta propuesta, ¿entienden? Porque es como algo que se construye entre el sujeto y el objeto, y ese me parece un elemento sumamente interesante, por ejemplo, con respecto a Freud. Yo siento que después Lacan termina de elevar eso a la categoría de simbólico y la existencia del otro, y una cosa súper interesante, pero ya está planteado en Melanie Klein. Ahora, el elemento positivo, si podemos decir, de la identificación proyectiva, es que de alguna forma, como un fenómeno normal, es la base de la empatía y de la comunicación, la base de poder darse cuenta de cómo está el otro. ¿Entienden? Entonces, todo eso va a depender de esta lucha, que en realidad, vuelvo a decirlo, para mí la diferenciación de la lucha constante en el pensamiento kleiniano es entre integración y disociación, ¿no? O sea, entre amor y odio. Ahí se juega la batalla. Y la empatía y la comunicación son elementos fundamentales para poder resolver dialécticamente el problema del amor y del odio, que es un problema que Lacan claramente identificó con el amo y el esclavo, ¿entienden? Por eso es la referencia constante a Hegel, más allá de si Klein lo plantea o no, es muy evidente. Bueno, eso es en cuanto a la identificación proyectiva, y me gustaría terminar señalando algunos puntos de la idealización y la negación. La idealización como mecanismo defensivo de la posición esquizoparanoide, lo que permite hacer es que se aumente. Idealizar significa aumentar los rasgos buenos o positivos y protectores del objeto bueno, y agregarle cualidades que no tiene quizás, ¿no? O sea, como que verlo con ojos demasiado buenos, como agregarle cuestiones demasiado buenos. Lo interesante es que es una forma que tiene el yo para protegerse de la persecución. Digamos, si el objeto
bueno, es tan grande, es tan bueno, es tan perfecto, de alguna forma se elimina el temor de la persecución. Pero lo que sí hace es generar una brecha aún más grande entre la disociación de los objetos idealizados y persecutorios, ¿no? Entonces, si bien por un lado siempre funciona para protegerse del sentimiento de angustia, estrictamente hablando, para los fines del análisis es contradictorio, porque lo que hace es sostener precisamente la división, o sea, entre un objeto idealizado muy, 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 muy arriba y un objeto persecutorio muy, 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 muy abajo. Este es muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno, y la contracara de eso siempre es muy malo, muy malo, muy malo, ¿no? La idea sería pensar que nunca nadie es tan bueno ni tan malo, ¿no? Eso es solamente un proceso o de idealización o de proyección de aspectos sumamente negativos en un objeto que tiene características, como todos, buenas y malas. Y la negación, por último, es directamente negar la existencia de los objetos persecutorios, ¿no? O sea, los disocia y los proyecta en el exterior. Y listo. Se deshace de ellos de una manera bastante sencilla. Entonces, ¿qué hace el yo? Bueno, identificarse con objetos internos que estén idealizados. Entonces contrarresta la amenaza persecutoria que viene de adentro. Es la típica gente que cree que es muy buena. Yo soy muy bueno y el mundo es muy malo, ¿no? Yo hago todo bien, me porto bien, quiero a la gente, y la gente en general es mala, me traiciona, el mundo es una mierda. Toda la cuestión negativa está volcada en el exterior. Bueno, Patreons, espero haber sido claro. Espero que satisfaga su pregunta de algunos mecanismos defensivos en la propuesta de Melanie Klein. Espero sus dudas y comentarios. Y como siempre, nosotros nos vamos a ver en un nuevo video de este canal. Que estén muy bien.